San Marcos capítulo 8, verso 14. Amén. Quisiera pedirle, hermanos, a quienes me ayudaron a organizar este día, la consagración, asegúrense que antes de que se termine el servicio haya un grupo de hermanas calentando las comidas para, terminando el servicio, no tener esperando a los hermanos las comidas, por favor. Aseguren eso. Hermano, ya están calientes. Ya están calientes. ¿De aquí a las 2 cree que aguanten? Están calentando. Ok, bueno, están agarrando ventaja. Bien. Ya tienes San Marcos capítulo 8, verso 15. Perdón, 14. Ya ve, me pone nervioso. San Marcos 8, 14, ¿lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Ahí vamos a dejar la escritura. Le ruego ocupe su lugar, que ya Dios añadió bendición a su palabra. Amén. Aleluya. Surge una duda en el grupo de los discípulos, creyendo que el Señor les está reclamando que nadie trajo comida. Esto no tiene nada que ver con lo que va a suceder en un momento rato, ¿eh? No es nada alusivo. Si usted no trajo, porque no tenía, pero de ataco nos toca y vamos a compartir con todos. Pero había un problema en ese momento con los discípulos. No entendían lo que su maestro les quería comunicar. Y el maestro les explica y quedan igual. Porque eso es lo que dice el fin del verso que leíamos. El Señor les recrimina en el verso 21 y les dice: ¿cómo aún no entendéis? Porque ellos culpaban al Señor de que les recriminaba que no llevaban comida, que no llevaban pan. Cuando el Señor lo que quería enseñarles era otra cosa. Les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y no tenía que ver nada con comida, hermano, nada con comida. Y como no lo entendieron, le echaron la culpa que los estaba recriminando. ¿Cómo es el ser humano, hermano? Que cuando no entiende a Dios, siempre lo culpa. El ser humano no quiere orar, ¿verdad? Y cuando vienen los problemas, no tiene la ayuda de Dios y no sabe que se necesita orar, estar en comunión para tener la ayuda de Dios. Cuando vengan los problemas, Dios responde inmediatamente. La gente no lo sabe porque no lee la Biblia, prefiere leer el libro vaquero, prefiere leer TV Notas y nunca lee la Biblia. Y cuando le vienen las necesidades, no sabe que tiene un ayudador para esas necesidades. Hay personas que solo se dedican a vivir, pero recuerde una cosa: cuando usted compra un televisor, siempre el fabricante le va a dar un instructivo. Si le salen rayas, si se le cambia de canal solo, aquí le mueve esta palanquita, este botoncito, y se compone el televisor. El fabricante le está diciendo las probables fallas de lo que él creó. Cuando usted compra un refrigerador, ¿va?
añaden un instructivo también. Si le congelan los refrescos, si se le pasa de temperatura, o si el caldo todavía sigue caliente y no lo refrigeró, muévale aquí. ¿Verdad? El fabricante se encarga de dar las recomendaciones porque él conoce muy bien lo que fabricó. Y le va a recomendar las probables fallas. Y cuando el ser humano es creado, porque recuerde bien que el ser humano fue creado, no fue un producto de la evolución. El chango hasta el día de hoy es chango. Algunos nos parecemos, pero nada que ver. Pero hermano, el mono ha seguido siendo mono desde hace cientos o miles de años y no ha cambiado ni una uña. Pero los científicos han considerado que ¿cómo van a dejar en vergüenza a Harvard? ¿Cómo van a dejar en vergüenza a Princeton? A las universidades más modernas y avanzadas de Europa por aceptar que Dios creó al ser humano. Tremenda barbaridad. Se caerían todas las tesis y todos los intentos que ha hecho el hombre para saber de dónde viene. Yo le digo de dónde viene el hombre. El hombre viene del polvo de la tierra y allí Dios estableció en la Biblia que va a volver a regresar. ¿Cierto o no? El hombre fue tomado del polvo de la tierra, el ser humano, y allí dice el Señor, allí va a regresar, porque polvo eres y en polvo te convertirás. De allí venimos y allá vamos. Pero tenemos un alma, tenemos un espíritu, porque la Biblia nos enseña que estamos formados de 3 partes. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, habla de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es fácil, usted se mira al espejo y así como Dios lo creó, así está. Usted se pellizca y sabe que tiene cuerpo. ¿Cómo le compruebo que usted tiene alma? Sencillo. Cuando usted tiene una alegría grande, cuando usted se enamora, cuando usted tiene un coraje, ¿dónde siente eso? Porque a veces se siente aquí arriba, a veces aquí, y a veces ya no sabe ni por dónde se siente, pero de que se siente, se siente. Usted lo siente en el alma. ¿Y el espíritu qué? Ahí quería llegar. Porque ¿cómo le puedo yo demostrar a usted que usted tiene espíritu? Sencillo. Cuando usted hace algo malo y nadie lo vio y usted se siente mal, aunque nadie lo haya visto, su espíritu está manchado y está inconforme y le está diciendo, estás mal, arréglate, estás mal. ¿Y quién le dijo que está mal? La influencia del Espíritu Santo, hablándole a su espíritu, porque dice Romanos 1:16, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios y le interesamos. Él nos creó, nos formó y no nos aventó a la tierra así, nos mandó un instructivo. Cuando le falla el matrimonio, ahí está la solución. Cuando le fallen los hijos, allí está la solución. Cuando le falle la vida y tome caminos equivocados, aquí está la solución. Y la gente olvida el instructivo y solo se dedica a vivir. Y eso trae problemas, porque entonces no se puede entender a Dios como le sucedió a los discípulos. El Señor les comienza a dar una lección importante, tan importante que de esto, si usted lo logra entender, depende su salvación. Así de importante está lo que Jesús les quería comunicar y por eso les insistió, les explicó y aún así no entendieron. Pero si usted lo logra captar, de aquí va a depender su salvación. Ponga mucha atención, por favor, porque lo que va a escuchar hoy no se lo van a decir tal vez en algún otro lugar, porque a mí me gusta declarar verdades, porque conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. No se trata de arrumacos, no se trata de caricias, no se trata de arrojar perfumito a la gente para que se sienta bien. Se trata de exponer la palabra de Dios y que el espíritu de la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios, trabaje con nuestra alma
cuerpo y espíritu, porque dice Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. No es mi palabra, no es mi habilidad para hablar, no es el chiste que a veces sale y alguien dice, yo no voy porque dice el chiste, gloria a Dios. Si fuera por los chistes me hago cómico, pero si es por la palabra, tómela. Si hay palabra, tómela, porque nos conviene. El Señor les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos entendieron que los culpaba, que no habían llevado comida. Qué importante es entender a Dios cuando está trabajando con nosotros. Cuando Dios trabaja con nosotros, mire, si quiere trabajar nuestro amor, nos va a poner una persona insoportable a nuestro lado. Cuando Dios quiere trabajar nuestra economía, nos va a poner a una persona necesitada a un lado. Y no importa si usted tiene o no tiene, la regla es dar y se os dará. Y usted lo primero que piensa, no tengo. La regla es la misma, da y se os dará. Porque el Señor dijo claramente, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, no dan con bola en la salvación. Le ponen más atención al dinero y creen que solo se trata de quitarles el dinero. No, este asunto se trata de salvar almas. Que involucra dinero, sí, pero no nos pide el Señor para quitarnos. Si Él no tiene todo, dice la Biblia, del Señor es el oro, del Señor es la planta. Él no necesita dinero para nada, su obra sí. Y ahí es donde nos va a probar a nosotros. Pero recuerdo mucho, ¿verdad?, aquella ocasión en donde yo palpablemente vi la oración de dos personas. En el altar, en una iglesia grande, por allá no sé dónde andaba yo, en Saturno, no sé dónde, en una iglesia grande, en el altar, en el llamamiento, al final del mensaje, un mensaje muy bonito, muy llegador de la palabra y de la presencia de Dios, yo pasé al altar y había otras personas a mi lado, porque pasaron demasiados, y ahí había dos personas muy peculiares, una chaparrita y uno muy fornido, ¿vale? A la par, hincados los dos, pidiéndole al Señor. El chaparrito decía, Señor, te ruego que envíes a alguien que bendiga mi vida con dinero porque tú sabes que tengo problemas. Y el que estaba a un lado, alto y fornido, respondió y dijo, Señor, tú sabes que yo hoy no traje mi cartera. ¿Quién le dijo al ser humano que el hombre es la respuesta a su necesidad? Si algún día el ser humano viene pensando que el pastor le va a dar dinero, se va a decepcionar. El pastor está frito. Hay ocasiones que ni para él tiene. Y hay ocasiones en que llega la bendición y dice, ay, no todos los pastores roban. Eso dicen muchos. Gloria a Dios por ellos. Que Dios los ayude. ¿Sí? Pero nadie puede ser papá si no tiene hijos. Nadie puede opinar de hijos si no los tiene. Mejor quedarse callado porque no tiene hijos, no sabe lo que es tener hijos. Mucha gente dice de pronto, si ese niño fuera mi hijo, présteme los 5 minutos y el suyo está peor. Como no le duele, pues sí le puede pegar, dice. Pero cuando ya las cosas duelen, entonces se valoran de distinta manera. Pero hermano, el punto donde yo quiero llegar es que Dios habla de muchas maneras, dice Job, y el hombre no entiende. Y es tan importante lo que hoy le voy a comunicar, que necesito que haya toda su atención. No se fije si el pastor trae corbata, si el pastor viene como viene, no se fije si su hermano está bien o para usted está mal, no se fije en eso. Usted no vino a ver a los hermanos, usted no vino a ver al pastor, usted vino a escuchar palabra de Dios. Amén. Le ruego, ponga sus oídos allí y ahorita Dios me va a dar la razón en esto que vamos a estar desarrollando. ¿Por qué? Porque siempre le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Y cuando la gente no quiere cambiar,
le echan la culpa a Dios y dicen, hipócritas, todos son iguales. Para ser igual que, no, hipócritas. Y terminan echándole la culpa a Dios, cuando el culpable es el ser humano, que no ha obedecido las instrucciones de la palabra de Dios, pero la constante es que le echamos la culpa a Dios. El Señor les quería enseñar que se guardaran de las doctrinas de los fariseos y de las doctrinas, de las vivencias, de las prácticas, porque muchas veces no se necesita ir a ver qué se enseña con la palabra de alguien, sino su forma de vida nos enseña más que sus palabras. Y los fariseos tenían sus ideas distintas a Jesucristo, pero Herodes también. Y entonces aquí es donde se desprende el tema que voy a predicarte el día de hoy. Fariseos y políticos es el tema. Pero no vamos a encasillarnos tú y yo allí. Tú y yo somos cosa aparte. Cosa de grande estima, dice el Señor, es el fruto del vientre para las mujeres humanas, y para nosotros ser hijos de Dios es algo todavía más grande, más alto que la estima para Dios. Se llama agape, un amor incomprensible, que siendo faltos, que siendo ofensivos, que agrediéndolo, que calumniándolo, que culpándolo, Él nos sigue amando, nos sigue bendiciendo y nos sigue ayudando. Un amor excelente de parte de Dios para nosotros. Y Jesús se esforzaba en enseñarles a sus discípulos: guárdense de hacer lo mismo que hacen los fariseos, guárdense de hacer lo mismo que hace Herodes. ¿Por qué los fariseos? Los fariseos eran religiosos, pero Herodes era político, y de ahí es el tema. Fariseos, políticos, pero usted y yo, cosa aparte. Algo más que estima Dios tiene para nosotros. Pero sí hay fariseos y sí hay políticos. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. No me interesa hablar del partido tricolor, del azul, del rojito, del... No, yo no voy a hablar de política. Mi mejor política es no ser político. Porque hablando en Secretaría de Gobernación, si alguien es, dicen ellos, religioso, no puede ser político. Y si alguien es político, no puede ser religioso. Son dos cosas totalmente aparte. Pero como yo no soy ni religioso ni político, soy cristiano, y usted también, podemos hablar libremente de este asunto y nadie se va a molestar. Eso espero. ¿Nadie se va a molestar? ¿Al fin que no vamos a hablar de usted? No se lo voy a decir a usted, se lo voy a decir al que está a su lado. Mire, ¿qué sucedía con los fariseos? La Biblia nos lo explica, qué era lo que sucedía con los fariseos. Ayúdeme a buscar, por favor, en su Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 1. Mateo, capítulo 6, verso 1, por favor. Mateo, capítulo 6, verso 1. Así eran los fariseos. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y vea el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Los fariseos oraban? Sí, pero no les importaba que Dios los escuchara. Ellos lo que querían era que los demás los vieran. Yo oro, por si no sabían, no les olvide, yo oro 2 horas oro. Eso es lo que les importaba, guardar las apariencias. Y cuando daban algo, hermano Francisco, ¿qué hora sale mi reloj y la regalé? De la hora. Faltan 20 para que me regresen mis zapatos, diría, ¿verdad? Presumían, se jactaban de lo que regalaban. Es que yo cuando se trata de diezmar, yo diezmo, hermano. Y cuando se trata de ofrendar, yo ofrendo, hermano. Y cuando se trata de quererle a Dios, ahí son otros 20 pesos, ¿no? Así eran los fariseos, solo les importaba guardar las apariencias. Y el Señor les dice, no sean así ustedes, discípulos. Ustedes, que les interese más que yo los califique bien a que los hombres los califiquen bien. Porque a Dios siempre le ha interesado que Él sea el que nos evalúe y nadie más, solo Dios y usted. Porque dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque Dios sabe que si otro me examina, me voy a enojar. Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando alguien me ve llegar tarde a los servicios, y siempre llego tarde, y de pronto me dice, hermano, a ver si llega más temprano. ¿Y usted quién es? ¿Es el pastor o quién es? Eso lo irrita a la carne, molesta. Y Dios dice, evitemos los problemas. Examinaos a vosotros mismos si están cumpliendo la fe, para que nadie te corrija, nadie te llame la atención, no te dé problemas con tu ego ni con tu orgullo, y tú solito te vas a corregir. Y Dios confía mucho en nosotros, hermano, en que nosotros solitos nos vamos a corregir. No nos tienen que andar con chicotito, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. No hay dentro algo de nosotros que nos empuja, como dice el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque eso es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Nos da el querer como el poder hacer por su buena voluntad, y no necesita que alguien me esté recordando cada servicio que hay en la iglesia. Es el Espíritu el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Pero ¿qué hacían los fariseos? Vamos al culto, les recuerdo, voy al culto. Y luego está la escuela bíblica. ¿Y por qué darte, verdad, en las cobijas? Y luego, ¿por qué en las cobijas? Y empiezan los fariseos. Yo sí vine, y tú no viniste. Y hay gente que le interesa mucho la opinión de los demás. Pero los verdaderos cristianos siempre les va a preocupar más la opinión de Dios. La opinión de Dios. A los verdaderos cristianos les importa más la opinión de Dios. Y cuando al cristiano le interesa más la opinión de Dios, no hay tiempo para llegar a ese calificativo tan despreciable que se llama hipocresía. Por eso dice el Señor, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hermano, lo invito a la oración. No, conforme, sí, gloria a Dios. Perfecto. Pero cuando decimos, hermano, le toca ayudar, sí, hermano, qué locos están. Y dejan todo tirado. Por eso dice el Señor, vuestro sí mejor sea sí y vuestro no. Sean honestos. No digan una cosa y hagan otra, porque en el Señor todas sus promesas son en Él, sí, sí, amén. Él no se niega a bendecirnos, Él no se niega a darnos, y nosotros sí andamos con cositas de pronto, pero dice el Señor, no peleemos, porque no contenderé para siempre, dice Isaías 57, 15 en adelante. No voy a pelear para siempre con todos. Y para no pelear,
Examínense luego ustedes si están en la fe. Pero no le hagan como los fariseos, solo para guardar las apariencias. Yo conozco cómo eran ellos, y ellos son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro tienen problemas. Tienen problemas conmigo, dijo el Señor. Ustedes están llenos de muerte y de podredumbre, y eso no le agrada a Dios. A Dios le gusta el sí o el no, porque dijo: lo que es de más, del mal procede. Ya llegará el momento en que aquel que dice no porque no cree, diga sí porque ya cree. Y esa es la bendición que nosotros tenemos hoy. Hoy, si usted ya cree en Dios, usted dice sí a la iglesia. Sí, no sabía, pero sí. A la escuela bíblica, sí. Porque para Él todas las promesas a mí son sí. Amén. Y claro que los herodianos, hermano, los que vivían con Herodes, y Herodes mismo era político. ¿Usted conoce a los políticos? ¿Sí conoce algo de los políticos? Paisanos, campesinos, hoy les vamos a hacer una carretera que tanto necesita el pueblo. Vamos a traer 500 kilómetros de pavimento y le vamos a dar 250 de ida y 250 de venida. Si el prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. ¿Les suena parecido? Promesas, promesas, promesas. Al político no le interesa el ser. Al político le interesa que voten por él. No le importa si tiene hambre la persona, no le importa si tiene educación, no le importa cómo esté ni lo que esté viviendo. Él solo quiere su voto. Quiere utilizarlo, quiere calificarlo, que está de su lado. Así son los políticos, lamentablemente. Habrá algunas honrosas excepciones, ¿verdad? Y ahí no me meto. Pero entre fariseos y políticos, hermano, hay algo más importante. Se llaman cristianos. Porque tanto al fariseo como al político no les interesa lo de Dios. Les interesa lo terrenal, lo humano, lo natural, lo que aquí se da y lo que aquí se puede enriquecer, lo que aquí se puede obtener y lo que aquí se puede alcanzar. Por eso es que el político pasa de puesto en puesto, y más tiempo dure, más bien le va en la vida. Y no le importa lo del reino de los cielos. Al religioso tampoco. Puede pasar 30 años en la iglesia y no se da cuenta que la palabra de Dios tiene doble efecto. Una parte dice claramente que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y nos habla de una vestimenta limpia, que se preocupe por tenerla siempre limpia, pero también es una vestimenta que no se envejezca, porque cuando usted y yo envejecemos aparecen las manchas y las arrugas. Y alguien cree que tiene privilegios especiales por ser cristiano con 50 años en el Evangelio. ¡Aleluya! ¿Quién le dijo a esa persona que Dios le va a favorecer por estar metido en una iglesia 50 años sin obedecer ni un verso de la palabra de Dios? Si lo que salva es la obediencia a la palabra de Dios, no es cuánto tiempo usted pertenece, sino su club social, hermano. Cuando el hombre pone su mirada en las cosas de aquí abajo, se queda aquí abajo. Pero cuando el hombre aprende a poner su mirada en las cosas del cielo, se comienza a ganar el cielo. Si usted viene preocupado hoy en día, ¿verdad?, por algunas cuestiones, que si ahora va a tocar al hermano que no debe de tocar, si ahora va a predicar al que no debe predicar, si ahora usted se está enfocando mucho en las cosas de aquí abajo. Usted debería de pensar en las cosas de arriba. Usted debería venir pensando: hoy Dios me puede bendecir con una palabra, voy a ser edificado en el mensaje, no importa quién predique, tú me vas a hablar, Señor, y usted se lleva la bendición. Pero si la gente viene preocupada porque el que va a cantar tiene barba, y ese es hijo del diablo, porque tiene barba, y ¡ay! El Señor lo reprenda, yo no me gozo. Qué mal, porque usted
tiene responsabilidad de alabar el nombre que es sobre todo nombre, porque dice la Biblia que el ser humano fue creado para alabanza de su gloria, y no está limitado si canta el barbón o canta el pelón, o el que cante, él tiene la obligación de adorar a su Señor. No va a ser que usted se vaya enfocando y va a decir, a ver si al pastor ya le salió pelo. No, hermano, ni que fuera usted piojo. Usted no viene buscando pelo. Usted viene buscando la palabra de Dios. Y eso debe de ser su mentalidad. No en las cosas de aquí abajo, que si traigo zapatos nuevos, o ahora a ver quién trae un roller nuevo. No, eso debe de quedar atrás. Estamos en un tiempo peligroso, un tiempo donde nuestra mirada debe estar hacia arriba, dijo el Señor Jesús. Cuando estas señales comiencen a suceder, levanta tu cabeza, ya no te fijes en la tierra, fíjate en el reino de los cielos, porque de allá viene la salvación. El Señor les quería enseñar a eso, a estos hombres, y ellos entendían, ya, oílo, que no trajimos comida. Ay, Jesús, tú siempre con tus cosas. Así dirán ahorita del pastor. Ay, ese pastor con sus cosas. No se fijen en el pastor. Si la palabra le está sirviendo, gócese, glorifique al Señor y bendiga el día que escuchó esa palabra, porque tal vez alguien no se atreva a decírsela. Porque la mayoría de predicadores hoy en día lo que quieren es agradar al hombre. Y no se trata de agradar al hombre, se trata de ganar almas para el cielo. Queda poco tiempo y hay que alcanzarlas para la gloria de Dios. Miren, le voy a pedir que me ayude buscando aquí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 7, verso 1, para seguir viendo cómo eran los fariseos. Mateo 7:1, por favor. ¿Lo tiene? Lo tiene, dice así la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo dice ahí? Hipócrita. Estamos hablando de los mismos fariseos. Hipócrita, les dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir el Señor? Hermano, que mire, cuando alguien venga a hablarle mal a usted, ¿no?, de otro prójimo, del pastor, de otro hermano, de quien usted me diga, lo que está queriendo hacer esa persona es ocultar su viga que trae él. Y por eso nos dijo el Señor, hipócritas, pues yo los conozco a todos. Tú te estás quejando ahorita de tu hermano, pero tú tienes un pecado grave. Y ahí no hay nada, ¿verdad? Y eso me hace recordar, hermano, de la actitud que tienen los fariseos, ¿verdad? En el caso del rey David. Usted conoce la historia del rey David. De pronto le llega el profeta Natán delante de él después de que mató a Urías, se quedó con su mujer, Betsabé. Y entonces el Señor, sabiéndolo todo, pensaba David que nadie se iba a dar cuenta. Y Dios lo sabe todo. Y le manda al profeta, y comienza el profeta a decir, había un hombre que tenía muchas ovejitas y había otro hombre que tenía solo una. Al que tenía muchas ovejas le llegó visita y decidió mejor matar en lugar de las suyas al que tenía solo una. Se levanta David y dice, ese hombre es digno de muerte. Le dice el profeta, ese eres tú. ¡Ah, no! ¡Que no lo maten! ¡Denle chance! Creo que también todos se equivocan. Así son los fariseos, hermano. Hasta que no son descubiertos, bajan la guardia y dicen, no, yo también. Hipócritas. Debieran de ser naturales. Tú fallas, yo fallo. Esto no se trata de conjuntar nada.
Esto se trata de sinceridad y de reconocer. Usted y yo no venimos a la iglesia porque somos santos. Venimos para mejorar nuestra conducta delante de Dios y seguiremos fallando hasta que nos arrepintamos y Dios decida transformarnos. Y entonces iremos de poder en poder hasta ver a Dios en misión. Pero habrá quien se quiera esforzar en seguir ocultándolo. Asunto suyo. Asunto suyo. El Señor dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué los políticos? Herodes, político, hermano, como ninguno. Juan el Bautista llega y le dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y se lo escabecha. No te metas en mis asuntos. Y comenzó todavía. Al siguiente año me relijo y siguió en su política. Y a veces el cristiano se porta políticamente. Le voy a decir cómo. ¿Cómo son los políticos? Hermano, a un político no le conviene relacionarse con Pedrito, el que vende papas en la esquina. No, para él es denigrante. Él se va a querer relacionar con el gobernador del estado de no sé dónde, en Austria. Suena bonito, porque tiene conexiones extranjeras. Un político no le va a gustar tener amigos corrientes. Son políticos, ellos van pensando en escalar aquí en la tierra. Y la iglesia en ocasiones se porta políticamente. Si le toca a un pastor que no tiene dinero, va pastor, me va a tocar. Y no se fija en la palabra que recibe. Políticamente dice, no me conviene este pastor. Pero si usted no va para la política, ni va a la gobernatura de Zapopan, usted va a dar rumbo al cielo. Si la palabra le sirve, agárrela, cómela, edifíquese y crezca y váyase para el cielo. ¿Para qué quiere el dinero el pastor? Ese pastor, ya sabe, pues, se está defendiendo. No sé, hermano, pero le voy a decir algo. A los políticos los eligen. Y usted no me eligió a mí. Usted no votó para que yo fuera pastor de aquí. Y a veces, los que votan por los que eligen, luego los quieren quitar. Y sabe, yo tengo la ventaja de que usted no votó por mí. Si usted me quiere quitar, asunto suyo. Pero usted no votó por mí. A mí me levantó el Señor aquí en este lugar. Y sean 15, 20, 30 o 5 almas, los que me reconozcan, soy su pastor. Los que no, no puedo hacer nada. Pero los políticos, dijo el Señor, guárdense de la levadura de los políticos, porque los políticos luego andan pensando dar golpes de estado, dividiendo a las iglesias para quitar al pastor. No somos políticos, ni somos fariseos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos corresponde ir al reino de los cielos. No quiero una gobernatura, no quiero tampoco un puesto en la catedral. Yo lo único que quiero es llegar al reino de los cielos y con la encomienda que Dios me hizo, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo solo soy el chofer de este autobús, hermano. Yo no voy a darle cuentas a Dios de los que se quieran bajar por su voluntad. Si alguien me dice, detente, me quiero subir, me detengo y se sube. Y si alguien me dice, detente, me quiero bajar, me detengo y se baja. Yo no le voy a dar cuentas a Dios de los que se quisieron bajar. Yo le voy a dar cuentas a Dios de los que se quisieron subir. Yo voy a ser recompensado por la fidelidad en que pude manejar mi ruta. Nada más. Por eso. Amén. Y la recomendación del Señor es esta, miren. Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Amén.
en el pastor. Hasta Dios está de acuerdo, miren. Puestos los ojos en Jesús, porque Dios nos conoce tan bien que luego le vamos a decir, ¿por qué no vas a la iglesia, hermanito? Por el pastor, ya ves cómo es. Si no te mandé que pusieras los ojos en el pastor, dirá el Señor, yo te mandé que pusieras tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a Pedro le pasó, a Pedro le pasó. En una ocasión, queriendo ayudar a Jesús, cuando les declaró que iba a la cruz, iba a padecer y finalmente crucificado y muerto, pero resucitar al tercer día. Pedro, de buena gente, dice la Biblia que comenzó a reconvenirle. O sea, lo estaba regañando. ¿Cómo voy a creer, Jesús? Tú siendo tan popular, y mira la vergüenza que nos vas a meter. Tú siendo poderoso, diciendo que eres Dios, y te vas a dejar golpear de esos infames. Y no, ¿cómo va a ser posible? Y le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. ¿Y qué es lo que hace Satanás en las iglesias? Permite, trabaja para que la iglesia, los miembros, se fijen más en las cosas de los hombres que en las cosas del cielo. A mí no me importa quién testificó que Dios le sanó, que Dios le hizo milagro. A mí me importa que el pastor no le combine la corbata. Puestos los ojos en Jesús, Él ni corbata necesita. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Tiene un señorío que no necesita presentación de ninguna especie. Nosotros tal vez parezcamos caja fuerte a veces, pero si eso le va a incomodar a alguien y le va a hacer que su mirada se aterrice aquí, hermano, se le va a olvidar que hay un Dios en los cielos que tenía un regalo de bendición para él en ese servicio y se va a ir sin regalo. Porque puso su mirada más en las cosas de los hombres que en las cosas de arriba. Y se lo puedo demostrar con la Biblia. Mire, vamos a Colosenses 3:2, por favor. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. ¿Lo tiene? Vea lo que dice la palabra, 3:2. Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya para cerrar, hay algo muy triste que le sucedió a Gedeón en el libro de Jueces capítulo 6. Gedeón es escogido por Dios. Dios envía a su ángel. El ángel llega, le da el mensaje y le dice: el Señor te bendiga, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde: si el Señor estuviera con nosotros, ¿dónde están sus milagros? Y eso es lo que muchos se preguntan hoy en día en las iglesias cristianas. Si es cierto que estamos sirviendo a Dios, si es cierto que es Dios con nosotros, ¿dónde están sus milagros? Sencillo. Jesús se los respondió y no lo entendieron los discípulos. En Mateo, en el Evangelio que leíamos, de Marcos 8, en el verso 19, dice el Señor: ¿se acuerdan de aquella ocasión que alimentaron a los 5,000? Vamos a regresar solo para que lo comprueben, porque no le quiero decir con mis propias palabras. Marcos 8:19, esto es importante que usted lo entienda. Lo que Jesús le quiso decir a sus discípulos, porque de ahí dependía su salvación. 8:19.
Marcos 8:19. Y aquí le voy a pedir que ponga mucha atención porque esto es lo que Jesús quería que ellos entendieran y nosotros hoy entendamos. Dice así la palabra de Dios: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Grábese los números, 12 dice. Cuando eran 5,000, sobraron 12. Y luego dice: y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Aquí hay un secreto y se lo voy a mostrar. Jesús les dijo cuando ellos no lo entendieron. Y todavía les siguió diciendo, todavía ni así entienden, explicándoselo no entienden. Cuando tuvieron que alimentar a 5,000, había allí, dice, 5 panes para 5,000. 5 panes. Eran 5,000 gentes. Pero en lugar de aumentar el poder de Dios, parece que con los 4,000 disminuyó. Porque eran más panes y menos gente. ¿Sí se da cuenta de eso? Con 5 panes el Señor multiplicó para 5,000. Era poquito pan para 5,000 gentes. Pero con más panes y menos gente, sobraron menos. ¿Qué les estaba queriendo decir el Señor? No es mi culpa. Ustedes empezaron a dejar de creer. Y por eso disminuyó el poder. No es que a Dios se le acabe el poder, no es que a Dios se le acabe la mano o se haya cortado su mano para bendecir, dice la Escritura. Es que la gente deja de creer. Y para cerrar se lo voy a demostrar. Está ahí mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 1. Y con esto ya terminamos. Marcos capítulo 6, verso 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. No se sorprenda que no le hagan caso los de su casa. Y no pudo, escucha bien, y no pudo, no es que no quería, él siempre quiere, pero la incredulidad de la gente no le permite que él haga milagros. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y la gente se pasa culpando a Dios. No, es que tú eres malo, ya sabía, ni existes. No, por eso ni te creo, ni voy a la iglesia. Tú eres el responsable. Y lo que no se dan cuenta es, como en el caso de la alimentación de los 5,000, que la gente deja de creer y deja de recibir. No es que a Dios se le acabe el poder. La gente deja de creer y deja de recibir. Eso era lo que Jesús les quería enseñar a sus discípulos. No se contaminen con la doctrina, la enseñanza, la forma de vida de los hipócritas fariseos, ni tampoco se contaminen con la vida de los políticos. La vida de la iglesia no es política, es espiritual. No pueden echar a patadas a quien ustedes quieran. El Señor dijo claramente: si entendieras lo que es misericordia quiero y no sacrificio, dejarías de jactarte tanto en lo que haces y tendrías más misericordia de aquel que está por condenarse. No importa tanto lo que hagamos nosotros,
importa más lo que haga Dios. Y si le servimos a Él, Dios hará más para otros de lo que podemos hacer nosotros por otros. Póngase de pie, por favor. Ya puede desabrocharse así.